Les damos a todos una cordial bienvenida a este primer estudio del curso bíblico para el siglo XX. Esperamos que este método moderno dedicado al estudio de la Biblia les ayude a conocer mejor las Escrituras. Deseamos también que reciban una bendición y que como resultado nos acompañen a menudo en el estudio de las maravillosas verdades de la Palabra de Dios. Es importante que inclinemos nuestras cabezas en oración a Dios cuando abrimos su santa palabra. Pidamos al autor divino del libro que nos enseñe su voluntad revelada en este sagrado tomo. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos invocamos tu nombre santo para invitarte a estar con nosotros y guiarnos en el estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para comprenderte plenamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora iniciaremos nuestro estudio haciendo una exploración al libro de texto, la Biblia, la Palabra de Dios. En la tarde de la resurrección, el Señor Jesús se aproximó como un forastero a dos de sus discípulos en el camino de Jerusalén a Emaús. Ellos no lo reconocieron porque no podían creer que hubiese resucitado. Mientras caminaban juntos, Él les preguntó cuál era el motivo de su tristeza. Y luego pasó a interrogarles en cuanto a las Escrituras del Antiguo Testamento. A la vez, les recordó que las ceremonias del templo prefiguraban la misión terrenal del Mesías. También repasó con ellos las profecías del Antiguo Testamento, que predecían en detalle su ministerio, y los hermosos salmos de David, para recordarles las poesías inspiradas de los pergaminos antiguos que hablaban de su venida como Salvador del mundo. Leemos en San Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Notemos que Cristo empleó las Escrituras del Antiguo Testamento para probar su divinidad, su misión y su ministerio como Salvador del mundo. A ese efecto le sirvieron como evidencia la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos. Debemos recordar que las únicas escrituras que existían en su tiempo eran las del Antiguo Testamento. Cuán maravilloso es hallar a Jesús como el personaje central y el tema de todas las sagradas escrituras. En la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 leemos: Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. El apóstol San Pedro considera las epístolas de San Pablo como parte de las Escrituras. En la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3 y versículo 2, pide a la iglesia cristiana primitiva que acepte todas las instrucciones de los apóstoles como de igual valor que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Él dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. El Señor Jesús y los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento como las Sagradas Escrituras. Cada vez que se usa la palabra Escrituras en el Nuevo Testamento, se lo hace con referencia al Antiguo Testamento, el cual a su vez constituye el fundamento del Nuevo Testamento. Están en completa armonía y no hay otra alternativa que aceptarlos juntos
o rechazarlos a ambos. El apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 17, compara la Biblia con una espada. Las famosas espadas de Damasco se fabricaban con alambre entretejido, que era calentado, forjado y templado en forma tal que diera a su filo la máxima resistencia. Así es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son como los dos filos de una espada. Cortan a través de la historia y descubren el futuro mediante la palabra profética de Dios. ¿Cómo fueron dadas las Escrituras? Consideremos ahora cómo fueron dadas las Escrituras. El apóstol San Pablo nos asegura que Dios es la fuente de toda la Escritura. Nos dice: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada divinamente. Los hombres no se imaginaron estos mensajes por su propia cuenta, sino que recibieron instrucciones del Espíritu Santo. Leemos en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Dios habló a los santos hombres mediante el poder del Espíritu Santo y los indujo a expresar su voluntad. Ellos escribían lo que Dios les dictaba, y nosotros llamamos sus mensajes escrituras inspiradas. La pregunta más natural que podríamos hacernos es: ¿por qué fueron dadas las Escrituras? Y de nuevo nos remitiremos a las mismas Escrituras para hallar la respuesta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe que es en Cristo Jesús. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dios nos ha dado la Santa Biblia para que sea nuestra guía a lo largo del camino que conduce a la vida eterna. Al estudiarla, llegaremos a ser sabios para la salud, porque en la santa palabra de Dios hallamos al Señor Jesucristo, el único que nos puede salvar del pecado. El apóstol San Pablo nos asegura en estos textos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleva el aliento de Dios o está inspirada. Nos recuerda también que en toda la Biblia hay grandes bendiciones para nosotros, pues son útiles para enseñar. Únicamente por la Biblia podemos llegar a saber lo que es la verdad. Además, ella nos redarguye cuando pecamos. Se nos dice en Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás. La Biblia nos corrige cuando erramos. Un joven recién llegado a la ciudad se encontró con muchas dificultades. Un compañero le dijo: hagamos un asalto. Se iniciaron en el mal camino, pero de pronto el primero se detuvo. Como con letras de fuego fulguraron en su conciencia las palabras: no hurtarás. Se rehusó a seguir adelante, porque la palabra de Dios condena el acto que estaba por cometer. La Biblia enseña a hacer lo recto, a instituir en justicia. Debemos recordar siempre que un versículo de la Escritura es de más valor que un libro entero de palabras humanas. Sucedió en una región montañosa del oeste. Un señor y su sobrino perdieron el camino. Como eran forasteros,
y llevaban una suma considerable de dinero, la llegada de la noche los llenaba de temor. Se detuvieron frente a una rústica cabaña y pidieron albergue para la noche. Mientras se preparaban para acostarse, oyeron un susurro en la pieza contigua, donde habían dejado a la familia, compuesta del padre, la madre y un hijo. Luego oyeron un movimiento de sillas y un susurro más suave. ¿Estarían tramando algún complot para robar y asesinar a sus huéspedes? El sobrino se acercó a la puerta y espió por el agujero de la llave. Luego regresó inmediatamente y dijo: «Todo está bien». ¿Por qué dijo eso? Porque había visto a la familia arrodillada en oración. Los forasteros se sintieron bien seguros y pronto se durmieron con toda tranquilidad. En San Juan, capítulo 5, versículo 39, leemos: «Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí». Todo lo que sabemos en cuanto al Señor Jesucristo lo aprendimos de la Santa Biblia. La emperatriz Catalina la Grande de Rusia empleó a un artista para que se encargara de pintar cuadros para el palacio. Cuando estos fueron colgados en los muchos cuartos del palacio, se descubrió que el pintor se las había ingeniado para colocar a Catalina en cada cuadro, a través de alguna cosa, y así se la podía ver en los ojos de alguna persona, en cierta característica, en alguno de sus trajes y aún en sus zapatos. Cada cuadro contenía algo de la emperatriz. Con el Antiguo y el Nuevo Testamento sucede lo mismo, pues aquí o allá, a través de toda la Biblia, presentan el símbolo de la persona de Cristo, sea mediante una profecía, un canto, una poesía o hasta algún personaje. En verdad, la Biblia entera da testimonio de Jesucristo. El siguiente punto que debemos considerar es de suprema importancia en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cómo podemos entender las Escrituras? La Biblia nos lo indica. En Hechos 17:11. Fueron estos, los bereanos, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Los apóstoles se encomiaron a los bereanos que escudriñaban diariamente las Escrituras en busca de la verdad y la salvación. ¿Las escudriñamos nosotros hoy? ¿Dedicamos tanto tiempo al estudio de la Biblia como a la radio, la televisión, los diarios y las revistas? En nuestro estudio de la Biblia seamos también nosotros nobles, como aquellos cristianos primitivos. Si estudiamos su palabra con oración, Dios nos revelará el verdadero significado de las cosas mediante la ayuda de su Santo Espíritu. El apóstol San Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. La educación por sí sola no es suficiente. Al estudiar debemos pedir humildemente la dirección espiritual de Dios. Sin la dirección del Espíritu Santo, nuestro estudio sería vano y erróneas nuestras conclusiones. Necesitamos que Dios guíe nuestras mentes cuando escudriñamos su santa palabra. En San Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 nos dicen: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Debido a que a menudo necesitamos la ayuda de aquellos que con oración han escudriñado las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios encarga a sus fieles que se dediquen a enseñar a otros lo que aprendieron. Existen también falsos maestros, de los cuales tenemos que precavernos. Para ello, el Señor instituyó una regla segura para nuestro estudio. A la ley y al testimonio, nos dice en Isaías capítulo 8, versículo 20. Estas normas están en la Santa Biblia, y como sinceros buscadores de la verdad, debemos medir nuestras conclusiones por todo lo que sale de la boca de Jehová. En los laboratorios científicos, los estudiantes necesitan la ayuda de los maestros y deben seguir métodos definidos para llegar a las conclusiones correctas. Así también nosotros, en nuestro estudio, a menudo necesitaremos la ayuda de quienes saben lo que Dios dice, a fin de que podamos encaminarnos en nuestra búsqueda del Señor. La Biblia debe ser nuestro seguro y verdadero libro de texto. Cuando llegamos a la conclusión de que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, nuestra pregunta es, ¿cómo podemos obtenerla? Leamos en San Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidieren de Él? El Señor Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos aseguró que nuestro Padre nos ama infinitamente y que quiere que nosotros, sus hijos, recibamos toda dádiva y todo don perfecto. Pero sobre todo Dios desea que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso el Maestro nos enseñó a pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe a toda verdad. En San Juan 16:13. Debemos orar por ese don, pues sin la oración no recibiremos don alguno, ni seremos guiados en la forma en que Dios quiere hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 14 leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esta es la razón por la que Dios nos da el don de su Espíritu, para que nos guíe por la senda recta. Y si Dios nos guía, somos sus hijos, puesto que seguimos sus pisadas. En Hechos capítulo 5 y versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Andar en sus pisadas significa obedecerle. La obra del Espíritu Santo es guiarnos en la obediencia de la palabra de Dios. Si somos sinceros en nuestra determinación de hacer todo lo que Dios desea que hagamos, tenemos la promesa de que recibiremos poder para discernir entre la verdad y el error, tal como lo aseguró Jesús. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. San Juan capítulo 7, versículo 17. Alguien que formaba parte de un grupo de unas 500 personas, con las cuales recorría las mundialmente famosas cavernas de Carlsbad, que fueron exploradas por primera vez por el ya renombrado vaquero Jim White, radicado en Carlsbad, Nuevo México, Estados Unidos. Así refiere lo que hicieron. Anduvimos por entre las estrechas escaleras, los grandes corredores e inmensos cuartos. Llegamos a las catedrales naturales con techos de 300 pies de altura. Entramos y salimos por las sinuosidades de las formaciones de estalagmitas y estalactitas. Visitamos el hermoso y fantástico Palacio del Rey y el cuarto de la Reina, el Salón de los Gigantes, la Cámara del Niño, y finalmente llegamos al Salón Comedor, que estaba a 700 pies debajo de la superficie. Luego visitamos la famosa Roca de la Eternidad.
Mientras estábamos sentados frente a esa gigantesca formación, se apagaron todas las luces. No se oía ningún ruido. La oscuridad era tan densa como la noche de Egipto. Aunque estaba acompañado de unas 500 personas, yo me sentía completamente solo. Tenía la impresión de que estaba enterrado en una tumba de la cual no había posibilidades de salir. Repentinamente, desde lejos llegó el sonido de la música y las voces de un cuarteto de hombres que cantaba: Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Cesó la música, todo estaba tan quieto como la muerte y tan oscuro como 1000 calabozos. Luego a la distancia divisamos una luz tenue. El resplandor fue aumentando, las caras y las formas se fueron haciendo visibles poco a poco, y luego la luz brilló de nuevo con todo su esplendor. Cuán contentos estábamos de tener guías que conocían el camino y que proveían las luces para nosotros. Siguiéndolos a ellos, manteniéndonos en la parte iluminada por las luces que se iban encendiendo a medida que avanzamos, realizamos el viaje hacia arriba. Y después de pasar 6 horas en la cueva y de andar 7 millas, nos encontramos nuevamente sobre la superficie de la tierra. Jesucristo, la Biblia y el Espíritu de Dios son los guías y las luces del cristiano. Cuán emocionante es imaginar la Biblia como una carta de Dios, puesta en nuestras manos para que nos conduzca hacia una vida más abundante y feliz. Si el presidente del país nos escribiera una carta, ¿cómo la atesoraríamos, la leeríamos y mostraríamos a los demás? Pero aún más importante y emocionante es que Dios mismo nos haya escrito una carta, la cual, como sabemos, es la Biblia. Cuán valiosa es y cuánto tesoro encierra. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. A través de los siglos de persecución y de pruebas, la Santa Biblia no dejó de ser un libro apreciado. Muy a menudo llegó a ser un libro prohibido, pero los hombres no dejaban de amarla y millones murieron por la preciosa esperanza y fe que contiene. Inclinemos nuevamente nuestras cabezas por un momento y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer de ella el tesoro de nuestra existencia. Y pidámosle que nos ayude a explorarla con el auxilio de su Santo Espíritu. Padre amado, que tu morada es en los cielos, gracias por tu compañía y dirección en el estudio de tu palabra. Te rogamos que tu bendición descanse abundantemente sobre los que aquí nos hemos congregado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.